¿Qué tal? Buenas noches. Son las imágenes y el sonido de una barbarie que sitúa a Europa en su momento más dramático desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Con la invasión rusa de Ucrania se desata un conflicto internacional de consecuencias imprevisibles. Sí, consecuencias que ya son desgarradoras en el aspecto humano y que también tendrán repercusión en lo económico. En Canarias inquietan los efectos directos que esta agresión podría tener sobre el alza de los precios en todos los productos, comenzando por el encarecimiento de la gasolina, los billetes de avión e incluso el recibo de la luz. Y sobre todo preocupa el turismo, un sector muy sensible ante una crisis de esta magnitud. Arrancamos. Para hablar de todo esto nos acompañan esta noche Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado. Señor Aguilar, López Aguilar, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Está con nosotros también Samuel Toledano, que es profesor de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La Laguna. Samuel Toledano, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Y está con nosotros también José Miguel González, que es economista. José Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Hay muchas preguntas a esta hora de la noche que nos hacemos todos. ¿Cómo hemos llegado a esta situación que ha llevado a Rusia a invadir Ucrania? Laura de Pablo y el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Laguna, José Adrián García Rojas, nos ponen en antecedentes. Laura. Así es, Miguel Ángel, aunque las disputas entre Rusia y Ucrania, pues se remontan hace siglos, nos vamos a detener más en una etapa más reciente, cuando Ucrania formaba parte también de la antigua Unión Soviética. Al desintegrarse la URSS, Ucrania vuelve a ser independiente y entonces ahí se vuelve un país dividido en dos. Profesor García Rojas, buenas noches. Vamos a intentar analizar este origen del conflicto. ¿Por qué Ucrania se vuelve esta división entre los del este, quizá más prorrusos, y los del oeste, más occidentalizados? Hay que tener en cuenta que Ucrania, hay partes occidentales que han sido de Polonia en determinados, y del Imperio Austrohúngaro, y la parte este ha sido del Imperio Ruso. Cuando se delimita con un presidente ucraniano, mejor dicho, con un secretario general del PQS, que era Khrushchev, que era ucraniano, él también absorbe partes como Crimea que eran rusas, es decir, que hay una mezcolanza de hechos que son importantes a la hora de analizar este tema. Las relaciones entre Rusia y Ucrania empeoraron en el momento en que Kiev mostró una intención de adherirse a la OTAN, algo que no era de la simpatía de Moscú. ¿Ha podido ser este el detonante de este conflicto? Yo creo que son varios detonantes y que han llevado a este extremo, y uno es, por ejemplo, que siempre nos olvidamos cuando Ucrania decide tomar el camino de integrarse dentro de lo que es la Unión Europea, occidentalizarse más, apostar por Occidente, con un presidente que frena, digamos, esos pasos rusófonos, prorrusos, que lo frena y que va a ser depuesto precisamente con aquellas manifestaciones impresionantes en la famosa plaza de Kiev. Es decir, que hay varios temas también que hay que analizar aquí con profundidad. Profesor, el peor escenario sin duda se confirmaba esta madrugada cuando Rusia llevaba a cabo este ataque a Ucrania a gran escala. Vamos a ver en un mapa la facilidad con la que Rusia lleva a cabo este ataque, esta incursión en Ucrania por varios puntos. Incluso hay tanques también que están a escasos kilómetros ahora mismo de Kiev. ¿Podemos decir que Moscú, no sé si podría tomar la totalidad del país en pocos días? Vamos a ver, lo van a ocupar, evidentemente se está demostrando la cantidad de fuerzas que entran. Ahora, una cosa es ocupar y otra es controlar. Es el país, después de Rusia, más extenso de Europa, y se han ido preparando, según nos han dicho los medios de comunicación, precisamente para estas guerras de guerrillas. Recordemos que ya en la Segunda Guerra Mundial, frente a los alemanes, tanto en Rusia como en Ucrania, en la antigua Unión Soviética, se llevó a cabo una guerra de guerrillas. ¿Cómo puede repercutir eso también si esto se alargara en el tiempo en el régimen ruso? No pero ha sido en tan solo 24 horas, vemos todos los puntos de incursión. Sí, pero estaban las tropas preparadas, también han ido por mar.
evidentemente, y ha sido un avance rápido. Hasta donde yo sé, y por las noticias que van llegando, las tropas ucranianas se van replegando, son muy inferiores a las tropas rusas. Es decir, que ahora el ocupar el país, claro que lo ocupan, pero ¿cómo controlas un país tan grande con, se dice, unos 44 millones de habitantes? Va a haber una resistencia. Veremos cómo transcurren las próximas horas. Profesor García Roja, gracias. Le invito a que se incorpore a nuestra mesa para empezar con el programa y desgranar todos estos detalles. Bueno, ahí Miguel Ángel, algunas de las ideas, algunas claves. Y vamos a ir tocando muchos asuntos. Me gustaría preguntarle al señor López Aguilar. El señor López Aguilar, agotada la vía diplomática, si Estados Unidos o la OTAN respondieran militarmente a esta invasión, ¿cuáles serían las consecuencias? No es la respuesta inmediata, pero las consecuencias son fácilmente predecibles, catastróficas. Estamos hablando de una potencia nuclear que se sienta como tal en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por tanto, hay que desactivar de entrada el potencial de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad. El poder de veto de Rusia, sin duda ninguna, se va a emplear a fondo. Pero para que la OTAN se pusiese militarmente en marcha haría falta activar el artículo 5 del Tratado de Washington de 1949, que para que todos nos entiendan es el Tratado de Defensa Mutua. Y resulta que Ucrania no es miembro de la OTAN, por tanto no estamos en ese supuesto, no es fácilmente predecible una escalada militar. La primera respuesta tiene que ser la inmediata, que se activen las sanciones que por otra parte estaban ya consideradas, porque formaba parte de los escenarios. Y Putin ha mentido a todo el mundo. Hay que insistir siempre ante esta crisis que no tiene precedentes de la Segunda Guerra Mundial, como se ha dicho en estas últimas horas, que lo que una vez fue kremlinología ahora es exclusivamente putinología. Esa rama de la ciencia política que en los Estados Unidos se dedicaba a intentar estudiar cómo se comportaría el Kremlin, ahora lo único que concierne como problema principal es el comportamiento de un actor que tiene un poder imparangonablemente superior a ningún otro en la arena global. No hay ningún gobernante del mundo con un poder tan absoluto sobre el país más extenso de la Tierra. Y ha decidido, por tanto, una opción militar en la que ha engañado a todo el mundo. Engañó a Macron, visita reciente, engañó a Olaf Scholz, canciller alemán en visita reciente, y solo la inteligencia estadounidense predijo que este iba a ser el desencadenamiento. Ahora hay que activar las sanciones económicas durísimas, congelar todos los activos rusos en el mundo mundial, que como puede imaginar están presentes en Canarias, están presentes en todas partes. Ese dinero de procedencia ilícita, esa oligarquía rusa que se ha germinado al abrigo de Putin, debe ser castigada de inmediato. Impedir las transacciones financieras procedentes de Rusia, congelar inmediatamente todas las importaciones de Rusia, aunque tengan un coste también instantáneo para las economías europeas. Fíjese que Alemania ha decidido, el canciller, suspender el gasoducto Nord Stream con grave perjuicio para Alemania, pero es una medida inexorable teniendo en cuenta lo que está en juego. Y a partir de ahí, ver si toca a algún otro país que sí sea miembro de la OTAN, que eso sí significaría una escalada militar. Porque no hay que olvidar que Lituania, Estonia, Letonia son frontera inmediata de Rusia, como lo es Finlandia, que no es OTAN. Pero esos tres países bálticos sí están en la OTAN, y tocarlos ya significaría activar el dispositivo militar. Vamos a ir desgranando todos estos asuntos a lo largo de la noche. Samuel Toledano, China asegura que la Unión Europea y Estados Unidos rompieron sus compromisos con Rusia y esta se ha visto obligada a defenderse. Parece que se están formando dos bloques muy claros. Sí, evidentemente los bloques ya los teníamos marcados desde hace ya tiempo. No es la primera vez que nos encontramos con que está Estados Unidos y la Unión Europea por un lado y luego teníamos en este caso China, Rusia y otros países que de alguna forma siempre tenían esa oposición. Estamos hablando de geopolítica, ¿no? Y en cierta medida es triste que el debate se centre en este caso en lo que está sucediendo desde un punto de vista de geopolítica internacional, porque lo que hay detrás al fin y al cabo es una guerra. Y es triste que los dirigentes internacionales, y en este caso el que ha dado el primer paso y el paso más agresivo es Putin, estén jugando al nacionalismo exacerbado, que básicamente también tiene una clara intencionalidad interior, en clave interna dentro del país, también evidentemente desde un punto de vista internacional, pero jugar con los nacionalismos tiene un riesgo, y en Rusia tiene un riesgo y evidentemente un interés, y Putin ha jugado con eso. No es el único dirigente en todo el mundo, evidentemente, que juega con los nacionalismos en busca de sus intereses, de perpetuarse en el poder, pero evidentemente ese es el peligro. Los diferentes países van jugando también con sus intereses nacionales dentro de clave internacional. Lo que pasa es que dentro de este juego de intereses, de geopolítica en la que nos vamos comentando y vamos hablando,
olvidamos que detrás de todo esto, al fin y al cabo, estamos hablando de vidas humanas y una guerra. Y eso es triste que para los dirigentes internacionales de cualquier país eso sea secundario a lo que al fin y al cabo estamos hablando, que es lo más importante, ¿no? Las vidas humanas. José Miguel González, estábamos hablando antes con el eurodiputado de sanciones. La Unión Europea está reunida en estos momentos para ver qué sanciones aplica a Rusia. ¿Qué cabría esperar de esas sanciones? Bueno, ¿Qué esperas de esa reunión? Sí, ya en 2014, con la invasión de Crimea, ya se llevaron a cabo determinados tipos de sanciones que, por no fortuna, llamémoslo así, por infortunio, no generaron el efecto deseado en aquel momento. Sí que paralizó en algo los planes de anexión de Rusia de muchas repúblicas que antiguamente pertenecían a la URSS, pero a partir de ahí, pues bueno, pues el caso que nos ha dado la madrugada de hoy, pues justamente no solo no hay temor hacia esas sanciones, sino que a través de, sobre todo las reservas en oro de Rusia, pues puede mantener, que esa es la principal duda, es decir, cuánto va a durar este conflicto bélico, porque dependiendo de su duración su incidencia será aún mayor. Lo que se espera es, como bien se decía antes, una exención sobre todo del sistema financiero internacional, del reconocido sistema financiero internacional, a través de la inmovilización de sus activos. Con eso, pues probablemente ya el rublo ya ha dado signos de debilidad, con una devaluación espectacular. Lo que ocurre es que también, como se decía, esto no es gratuito única y exclusivamente para Rusia, sino para el resto del mundo, en donde Rusia abastece energéticamente a gran parte de Europa a través de sus gasoductos, incluso con productos petrolíferos, y a partir de ahí, pues bueno, pues el encarecimiento de la energía va a ser un efecto boomerang que va a afectar al resto de Europa, así como los combustibles y obviamente todo aquello que utilice tanto la energía como los propios combustibles. Hablaba de una variable de José Miguel González, que es la variable tiempo. José Adrián García Rojas, ¿estamos ante una operación relámpago o esto va para largo, esta guerra va para largo? Yo, mi impresión, pero no soy militar ni soy experto en estrategia, mi impresión, y por lo que he leído esta mañana en prensa norteamericana fundamentalmente, yo creo que los objetivos que van marcando, a mí me da la impresión de que es anexionarse, crear un estado títere, no lo sé de qué forma, en lo que es estas provincias, digamos, del este de Ucrania, y frenar la aspiración de que Ucrania pueda estar en el bloque occidental. Eso no lo va a permitir Rusia. Es curioso cómo Putin ha vuelto a los ideales del Imperio Ruso, y Ucrania es parte para ellos de ese Imperio Ruso. Y han cedido bastantes cosas, entre otras, por ejemplo, las repúblicas bálticas, donde, por cierto, en Estonia me parece que era entre un 35 y un 40% población rusa. ¿Y en Letonia? Y en Letonia también. O sea que, a ver, como decía el profesor, con qué estamos jugando. Pero es curioso, porque cuando la Revolución Rusa también retoma el poder imperial y las Asias imperiales, digamos, y ahora están volviendo a reverdecer después de una época con la caída del muro de Berlín, donde la antigua Unión Soviética, después Rusia, pasó a tener un papel secundario en la escena internacional y ahora lo estamos viendo, tiene un papel bastante principal. Le quiero preguntar al señor López Aguilar, la OTAN ha condenado, eurodiputado, de forma rotunda el ataque y anuncia que habrá una nueva Europa después del día de hoy. ¿Cómo va a ser esa Europa? Luego tiene que ser globalmente relevante en todos sus círculos concéntricos. La OTAN integra 50 países, muchos de ellos no europeos. El núcleo genésico de la OTAN no está en Europa, es Estados Unidos, Canadá, y un círculo concéntrico de la OTAN es la propia Unión Europea, que tiene que de una vez afirmar su estatura global. Es a estas alturas inasumible que la Unión Europea haya tenido tantas dificultades para formular posturas unitarias, esa política de seguridad, de exterior y de defensa que está en el Tratado de Lisboa y que, sin embargo, suele ser calificada como un enano político en relación con el gigante del mercado interior europeo. ¿Va a ser la OTAN más fuerte por el este? Creo que es impresionante la urgencia, ya es absolutamente urgente constituir una capacidad militar europea
además de una política exterior europea. Esto creo que está siendo el gran mensaje del actual alto representante, que marca la diferencia con sus antecesoras en el cargo. Creo que Josep Borrell, el español Josep Borrell, al frente de la diplomacia europea, está asumiendo costes, porque no es grato intentar vencer la fragmentación de las diplomacias europeas, de las cancillerías europeas, incluso de las estructuras de defensa europeas. Aguilar? ¿Hace falta un ejército europeo? Sin duda, una capacidad militar integrada para responder a contingencias que pueden venir en el futuro. Acabo de decir que no se ha producido en estos momentos ninguna agresión contra un Estado de la OTAN, pero es cierto que Rusia protestó desde el minuto 1 el que estados que estuvieron en su esfera de influencia o fueron repúblicas soviéticas integradas en la antigua Unión Soviética hayan dado el paso no solamente de integrarse en la Unión Europea, sino de integrarse en la OTAN. Es el caso de las repúblicas bálticas. Cada una de ellas, es cierto, muy menor en su población y en su territorio, pero Ucrania es otra cosa. Ucrania es uno de los estados más extensos, Rusia, insisto, es el estado más grande de la Tierra, no es una gran potencia económica, por tanto el cálculo de Putin no es el del daño económico que su agresión pueda percutirle, es un cálculo estrictamente geopolítico, es el cálculo de recobrar esa envergadura de la Rusia que él echa de menos. No en el sentido ideológico que estaba en la antigua Unión Soviética, sino en el sentido de una Unión Soviética, de una Rusia temida en el mundo y temida militarmente. Rusia claramente marcó el mensaje cuando agredió a Georgia, ha marcado el mensaje ahora cuando vuelve a agredir a Ucrania. Tiene como bandera una reivindicación de protección de la población rusófona en Ucrania, que recuerda lo peor del siglo XX. No hay que olvidar ni un solo segundo que la Segunda Guerra Mundial arrancó con una agresión de Hitler a Polonia, cuyo casus belli, cuyo pretexto fue proteger a la minoría germanófona del pasillo de Danzig en Polonia. Proteger a los que hablaban alemán en Polonia fue el casus belli de Hitler, exactamente igual que está haciendo ahora pavorosamente el casus belli empleado por Putin, que es que está intentando proteger de un alegado genocidio que nunca ha existido de los rusófonos. Ese ha sido el argumento para poder entrar en Ucrania. La comunicación, la propaganda va a ser sin duda otra de las batallas a la que nos vamos a enfrentar. Samuel Toledano es experto en comunicación. Samuel, ¿qué herramientas se van a emplear para ganar el relato? Muchísimas. Evidentemente la propaganda y la propaganda de los dos lados. No vayamos a pensar que la propaganda simplemente es una cuestión del régimen, en este caso de Putin. La propaganda también está en Occidente, lo único que pasa que evidentemente con unos métodos mucho más sutiles. Desde un punto de vista informativo, los intereses también empresariales van detrás. El principal problema que tenemos, y en este caso es en Occidente, con respecto a lo que lo está pasando, es que hemos perdido la batalla de forma deliberada. Es decir, lo que está pasando en Ucrania lleva pasando desde el año 2014, en este caso, y si retomamos un poquito de memoria, hablábamos de Georgia en 2008, hablábamos de Chechenia. El interés de Rusia, informativamente hablando, ha sido nulo. Solo nos interesa cuando existe el conflicto de Chechenia, pasamos a Osetia, en Kazajstán, un poco ahora en Bielorrusia. Los medios de comunicación no les ha interesado lo que ha pasado en Ucrania en estos últimos años, con 15.000 muertos aproximadamente, y ahora volvemos para allá. Con lo cual, la primera herramienta que tendría que tener la ciudadanía europea contra la propaganda en cualquiera de los dos lados es tener información. Pero los medios han fallado porque la red de corresponsales es cara y no interesa la política internacional, interesa otro tipo de debates, y hemos dejado lo que está pasando en el resto del mundo, ya no hablo de lo que pasa en África o en otras zonas del planeta, lo hemos dejado apartado. Vamos ahora, el efecto CNN, como todo el mundo lo conoce, ahora vamos todos a Ucrania y ahora todos que pretendemos entender lo que sucede, cuando no hemos hecho los deberes durante 6 años. Por lo tanto, con esta desinformación que tenemos ya de bagaje, porque tenemos una desinformación, porque no hemos tenido ni el interés, ni los medios tampoco, partimos con que va a ser muy difícil para nosotros detectar la propaganda. La propaganda rusa seguramente todos veremos rápido porque rápidamente nos las van a alertar, pero la nuestra es la que va a costar muchísimo más. Sí, pero a este respecto yo puntualizaría que todo el mundo reconoce que el régimen de Putin es una superpotencia en ciberataques, por tanto en su capacidad de atacar las infraestructuras críticas así denominadas de ciberseguridad de todos los estados vecinos, incluidos todos los estados miembros de la Unión Europea. Y esta superioridad estratégica de Rusia nadie la niega ni la puede ignorar. Todo el mundo puede temer que Rusia está en disposición no solamente de hackear, atacar las infraestructuras críticas, las comunicaciones, las telecomunicaciones, los teléfonos móviles, los sistemas de telefonía, sino que además es capaz de poner en marcha ejércitos de bots y de trolls
que bombardeen instantáneamente la opinión pública, intoxicándola con mentiras que se hagan pasar por verdades por su carácter masivo. En modo que ese despliegue de fuerzas que hemos visto sobre el campo podría acompañarse de una desinformación como no hemos visto implementarse de esa otra manera. Fíjense que la población civil ya es la principal víctima de esta guerra. Vamos a saludar a Max Bardichev, que es un ciudadano ucraniano que reside en la isla de Gran Canaria. Señor Bardichev, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Aunque usted reside en Canarias, su madre y su hermano están en Ucrania, ¿ha podido ponerse en contacto con ellos? ¿Cómo se encuentran y cómo están viviendo toda esta situación? Sí, estoy en contacto con ellos. Cada 2-3 horas estamos escribiendo. La cobertura de móvil bueno, un poco de pretexto de qué zona estoy y de qué zona vengo y dónde vive mi familia. Vivimos en Lugansk, que ya ustedes más o menos conocen la historia y aprendieron el mapa de Ucrania mejor que yo. Ustedes saben que desde 2014 es una república independiente en el este, que es más cerca a Rusia, y se llama Lugansk, en mi ciudad natal, y es de tamaño de Las Palmas, más o menos. Entonces, estas propias repúblicas ya tienen su propio gobierno, su propia legislatura, las leyes y tal, y entonces, básicamente no se puede hacer, es otro mundo, no hay cobertura de móvil, ¿vale? Entonces, si quieres llamar a tus seres queridos o a alguien desaparece, no se puede hacer. Entonces hablamos solo por WhatsApp, mandando los mensajes. A veces la luz se corta. El agua tienen, desgraciadamente, solo 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, para lavar los platos y ducharse, básicamente. Es una pena. Pero estoy hablando de mi ciudad natal y estas repúblicas separatistas independientes apoyadas por Putin. Lo que está pasando en otra parte de Ucrania, que es la mayor parte, lo escucho de mis amigos, de mi familia, los tíos y tal que están viviendo, está un poco mejor, pero en una situación de incertidumbre de lo que va a pasar. Como usted dice, nació en el este de Ucrania, en un territorio en el que, según Putin, se vulneran los derechos de la población prorrusa. ¿Es eso cierto? ¿El gobierno ucraniano se ha dedicado a perseguir a la población afín a Rusia? No, la verdad no es verdad. Siempre, como ustedes ya saben que la mitad de Ucrania habla ucraniano y otra mitad habla ruso. Yo, por ejemplo, también hablo ruso, pero nadie me está presionando a hablar otro idioma. Si voy aquí a la capital, que está en el centro, y hablo con una persona en ruso y me responde en ucraniano, no hay ningún problema, nos entendemos perfectamente. Y como está diciendo oficialmente Putin, para salvar a la gente hablante rusa, bueno, es mentira. Rusia asegura que su objetivo no son los civiles, señor Bardichev. No obstante, teme ataques indiscriminados contra la población. Sí, exacto. Básicamente en mi ciudad natal, por ejemplo, no se puede grabar nada, ni fotos, ni vídeo, es literalmente penal. Te pueden llevar los militares a policía y tal para investigar que eres un espía de Ucrania, de los Estados Unidos, lo que sea, porque no quieren que ninguna imagen de estas repúblicas escapen al mundo exterior. Y también, como mi hermano mayor trabaja ahí en ambulancia, él no puede salir del país, no cruzar la frontera ninguna, porque todos los hombres están movilizados, menor de 55 años. Una última pregunta, señor Bardichev. ¿Cómo cree que deben reaccionar tanto la Unión Europea como los organismos internacionales ante esta agresión? Bueno, antes de todo, me gustaría decir muchísimas gracias a la Unión Europea, que está apoyando a Ucrania y el resto del mundo, los Estados Unidos y tal, y mucha empatía siento en la población canaria especialmente. Todo el mundo está escribiendo cómo estás, qué tal tu familia, cómo podemos ayudarte. Entonces es la parte más importante que no debemos olvidar, porque a veces es muy divertido hablar de política, geopolítica, pero la verdad no la podemos cambiar nosotros, la población normal, que no somos políticos.
Entonces lo que podemos hacer como la gente común es apoyar a la gente mentalmente. Si pase algo, obviamente mucha gente de Ucrania va a empezar a migrar a otros países, a Polonia, lo que está cerca, Alemania, lo que sea, y algunos, por cierto, van a llegar a España. Si pase algo, ojalá que no, pero si pase algo van a empezar emigrando a Ucrania, a lo mejor a Canarias también, está lejos, pero se puede. Y si esto pase, lo más importante, no olvidar que la gente que quiere inmigrar a otro país, dejar su casa, dejar todas sus conexiones, familia, amigos, todo, no es una aventura. La migración no es una aventura, es muy difícil adaptarse en otro país. Y lo que deberíamos hacer como cualquier ser humano es apoyar a esta gente como podamos. Max Bardichev, muchísimas gracias por haber atendido a Fuera de Plano Televisión Canaria esta noche. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues Putin se ha saltado la legalidad internacional y ha provocado una guerra que ya se ha cobrado decenas de víctimas mortales. La pregunta que traslado a la mesa es si estamos dejando, José Adrián, solos a los ucranianos. Bueno, yo creo que no se les está dejando solos, yo creo que tienen la solidaridad, pero como decía antes el profesor López Aguilar, no es un miembro de la OTAN. ¿Qué hubiera ocurrido si es un miembro de la OTAN? Se activa el famoso artículo ¿a dónde podría llegar esto? Es decir, a mí me parece que Putin mide muy bien sus tiempos, nos ha engañado. Nosotros teníamos la percepción de que él no iba a hacer lo que ha hecho, no porque no se atreviera, sino porque esa reconstrucción de la gran Rusia, vamos a llamarla así, de la antigua Unión Soviética, si queremos, que está en su mente en todo momento. Yo sigo pensando de todas maneras que él lo que quiere es de alguna manera anexionarse por alguna de las vías, vamos a decirlo así, lo que es estas provincias limítrofes del este. Esperemos que sea eso, es trágico. Pero vamos a ver, yo creo que sí está la solidaridad, pero como decía el profesor López Aguilar, las Naciones Unidas, que ha sido un avance enorme, y eso no se deja decir, es una de las potencias, evidentemente, que está en el Consejo de Seguridad. Usted ha estado recientemente en Polonia, lo estábamos hablando antes, desde Ucrania. Señor López Aguilar, miles de civiles están huyendo hacia Rumanía, están huyendo hacia Polonia. ¿Está preparada la Unión Europea para una oleada de refugiados? ¿Qué planes se podrían poner en marcha? Conversé ayer en Varsovia con la comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, y es conocedora de que la comisión que presido, la Libertad de Justicia Interior, es muy exigente en el mantenimiento del derecho europeo y su respeto en tiempos de crisis, y especialmente en tiempos de crisis, lo que significa que la previsible oleada de refugiados que provenga ahora de esta vecindad inmediata de la Unión Europea, como fue anteriormente el caso en la guerra civil siria a través de Turquía, tiene que tener una respuesta a la altura del derecho europeo, de sus estándares y de su estatura, que por cierto son los más altos del mundo en garantismo. Por tanto, es muy predecible que se producirá sin duda ninguna una inmisión de personas refugiadas de Ucrania a través de Polonia, y no solamente a través de Polonia. Insisto en que la Unión Europea tiene frontera directa con Rusia, eso no se puede ignorar. La tiene en Letonia, la tiene en Estonia, la tiene en Finlandia, y es muy predecible, por tanto, que se produzca esa presión migratoria que intentará ser presentada como una crisis que de nuevo será invocada por esos países muy reluctantes a la aplicación del derecho europeo. Hay que saber que Polonia está en abierta rebelión contra el derecho europeo como pretexto para restablecer no solamente vallas y fronteras recrudecidas, sino para suspender indefinidamente las reglas de Schengen y el derecho europeo de asilo. Eso no debe suceder. La Unión Europea tiene que tener una mirada claramente humanitaria, tiene que estar a la altura en esa dimensión. Pero además de eso, son muchos otros aspectos los que están implicados, porque Polonia tiene frontera con Bielorrusia, y Bielorrusia está gobernada por un gángster al servicio de Putin. Se llama Alexander Lukashenko. Es la última gran dictadura de Europa. De modo que la situación es extremadamente inquietante desde ese punto de vista. Me gustaría preguntarle a Samuel Toledano qué debería hacer España. España ha condenado enérgicamente el ataque. ¿Debería nuestro país expulsar al embajador de Rusia y romper relaciones diplomáticas?
Yo creo que España lo que tendría que hacer es tener una política, en este caso, al unísono con la Unión Europea. No tiene sentido que dentro de la Unión Europea haya diferentes reacciones o diferentes medidas contra esta situación. Yo creo que lo que echamos en falta muchos ciudadanos que nos sentimos de alguna forma europeos es que la Unión Europea precisamente tenga esa especie de visión única. Visión única, además, pues precisamente también en aspectos como la situación de los refugiados, que hemos visto que ha fallado con la situación de Siria, lo vemos con la frontera en Canarias con Frontex, y evidentemente lo que se espera es que la Unión Europea tenga una visión única, y una visión además que marque la diferencia entre los regímenes, de alguna forma, imperialistas que pudiera haber, que nos podemos encontrar en este caso en Rusia, pero también en esa visión que también puede tener Estados Unidos. Europa ha marcado una cooperación exterior, siempre ha querido de alguna forma tener una visión diferente en las relaciones con el mundo, diferente a la que puede tener, por ejemplo, China, ¿no?, en sus relaciones comerciales con África. Y eso lo tiene que demostrar ahora en los momentos de crisis, también en el día a día. Y eso tiene que ser una visión conjunta. No tiene sentido que España vaya en una línea divergente a la que pueda ir Alemania y Francia. Si no, la credibilidad que pueda tener Europa o la que quiere tener Europa se verá mermada. Ya se ve mermada con países como Hungría y con Polonia, que van de alguna forma divergente, se vio mermada con la salida del Reino Unido, con lo cual si no se fortalece esa visión única, con ese perfil humanitario, que lo que todo el mundo espera de Europa, que sea esa serie de valores, poco más podemos hacer. Bueno, si hay algo que tenemos todos claro es que esta guerra tendrá efectos económicos en Europa y también en Canarias. Tras el ataque ruso, las bolsas mundiales se han desplomado al tiempo que el precio del gas y del petróleo se ha disparado. Unas subidas que van a provocar un encarecimiento generalizado de los productos, y esto ocurre cuando ya la inflación en las islas ronda el 5%, temiendo además por un frenazo en la recuperación económica tras la pandemia. Tenemos un economista en la mesa, José Miguel González. Canarias se verá especialmente perjudicada por la escalada que se prevé en el precio de los combustibles. Por supuesto, porque la conectividad depende de ello. Es decir, la alternativa al transporte aéreo es relativamente poco eficaz en relación al nivel de transacción entre personas y mercancías que se pueden llevar a cabo. Pero no solo es eso, es decir, hay un efecto acumulativo en el precio de los combustibles, es decir, para trasladar ya las mercancías a los lugares de producción ya de por sí ya habrá incrementos, aunque no nos afecte principalmente el tipo de gas que se suministra en Europa a través de los gasoductos ucranianos, pero sí es cierto que en esos lugares en donde se llevan a cabo la generación de esos bienes y servicios pues terminarán por afectarnos negativamente. En este caso lo que hay es que tener en consideración una doble amenaza que por parte de la Reserva Federal Americana pudiera adelantarse, que es el incremento de los tipos de interés. Es decir, hemos sobrevivido a una pandemia gracias al endeudamiento masivo de las administraciones públicas, porque vivíamos históricamente y vivimos actualmente históricamente en un entorno de tipos de interés nulos, incluso negativos. Ya justamente por el incremento de la inflación habían atisbos de crecimiento que para la propia Unión Europea se pensaba que pudiera suceder o a principios del 2023 o incluso a lo largo de este 2022. El Banco Central Europeo parece ser que vuelve a mostrar músculo y decir que no va a subir tipos, sino que va a hacer compra masiva de bonos justamente para incrementar el endeudamiento, porque la inflación no es inocua, la inflación resta puntos al crecimiento económico y ese es el principal riesgo al que nos enfrentamos ahora mismo. Canarias, José Miguel, importa gran parte de sus productos, incluidos los de la alimentación, y con este conflicto se espera una creciente subida del transporte. ¿Estamos ante un encarecimiento importante de la cesta de la compra? Ahora mismo ya tras la rúbrica vivienda dentro de la estadística del IPC, en donde vivienda no como compra del inmueble, sino con los suministros que se les abastece, luego están los combustibles, es decir, los transportes, y el componente con mayor riesgo inflacionista justamente la alimentación, sobre todo de productos básicos y frescos. Entonces, claro, a partir de ahí, por supuesto que todo aquello que genere vulnerabilidad y dependencia, que es una sintomatología de una región ultraperiférica como Canarias, no es monopólica, pero es algo por su condición de lejanía e insularidad, pues bueno, pues atraviesa pues ese riesgo y repito, el riesgo adicional
de eliminar el componente inflacionista a través del incremento de los tipos de interés. Y eso probablemente ya no solo encarecería bienes y servicios, sino también nuestros pasivos, nuestras deudas. Señor López Aguilar, aunque el suministro del gas parece que está garantizado, ¿a qué precio? ¿El repunte del gas va a encarecer todavía más el recibo de la luz? Es muy predecible que sí. Pero yo enlazaría el razonamiento de José Miguel con la explicación del comportamiento de Putin, que es el actor decisivo aquí, insisto. Porque Putin gobierna un país que no es una gran potencia económica, por el contrario, un país empobrecido por sus decisiones políticas y por su decisión geoestratégica de amenazar al resto del mundo, aislándose por sí, por tanto, de forma cada vez más incremental. Pero Putin está asumiendo ese coste de empobrecimiento porque cree que se lo puede permitir, porque su dominio sobre la sociedad rusa es el propio de un autócrata y por tanto le da exactamente igual el coste, el padecimiento que eso pueda producir a su propio pueblo, a su propia sociedad, en la medida en que él incremente esa proyección que quiere desplegar en el resto del mundo como el personaje más temido de la Tierra, como un personaje que está recuperando lo que fue la Rusia que era capaz de hablarle de tú a los Estados Unidos, y incluso con cierto desprecio al conjunto de la Unión Europea. Esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar, porque la única forma de disuadir esa secuencia en la que se ha embarcado es afectar a la oligarquía que él ha alimentado, porque es la única forma de castigar ese comportamiento. Esa oligarquía que está comprando bienes en todo el mundo, que está comprando masivamente inmuebles en todos los países de la Unión Europea con dinero sustraído de negocios ilícitos, no nos quepa la menor duda. Esos rusos que están invirtiendo en Canarias, que están comprando inmuebles en Canarias, como los están comprando en Londres, como los están comprando en todas partes, esa congelación de activos, esa sustracción de todas esas cuentas y todos esos activos financieros del circuito internacional de reconocimiento de activos financieros que se denomina SWIFT, es lo único que puede dañar a Putin ante su propia feligresía, porque el empobrecimiento que eso va a causar en su propio pueblo, tengamos por seguro que no le importa absolutamente nada. Y miro hacia el otro lado, ¿las sanciones que la Unión Europea ha impuesto a Rusia, las terminaremos pagando todos? De una manera u otra yo pienso que sí, pero vamos a ver, estamos ante un conflicto de, como se decía, que no lo hemos vivido después de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que se va a reproducir la Guerra Fría, que fue la posguerra, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando surge, yo seguiría incidiendo, claro que lo vamos a pagar todos. Ahora, como decía el profesor López Aguilar, ese círculo oligárquico en el que se apoya Putin, por ahí es por donde se le puede hacer, permítase la expresión, un poco de pupa, porque a él es verdad. Vamos a ver, él, por muchas elecciones que haya, Rusia no es una democracia, no ya homologable, es un régimen autoritario que hace elecciones que no sabemos si los resultados son verdaderos o falsos. Y nos estamos enfrentando a un señor que es un auténtico dictador. Es un dictador civil, él proviene de la KGB, pero bueno, es un dictador civil, y nos estamos enfrentando a eso como creo que nos tenemos que enfrentar por otro lado, que es con las normas del Estado de Derecho, el respeto al derecho internacional, con eso y con las sanciones indudablemente económicas. Ahora, ¿las vamos a terminar pagando? Pues posiblemente sí. La pregunta siguiente es, ¿eso merece la pena? En mi opinión, sí. ¿Quieres hacer un apunte rápido porque nos vamos a ir a otra conexión, José Miguel? Es que cualquier conflicto bélico resta potencial de crecimiento económico. Y en el otro sentido yo creo que hay que incorporar el cambio de eje geoeconómico que se está generando. Es decir, antes era Estados Unidos-Europa, ahora se está trasladando hacia el este con China. El papel de China aquí, el apoyo implícito que China le está dando a Rusia, es lo que hace que se traslade ese poder más hacia el este, y es lo que le da también una cierta fortaleza, ya más allá de sus ínfulas de poder, también es que tiene detrás, pues bueno, pues al principal banco, al principal ente crediticio del mundo, que ahora mismo es China. Bueno, ya vemos que esta injustificable agresión a Ucrania va a traer consecuencias sobre nuestros bolsillos, y en Canarias preocupa mucho la incidencia que podría tener sobre la conectividad y, por tanto, sobre el sector turístico. Un asunto que vamos a abordar con David Morales, presidente de Skal Club Internacional y directivo del Grupo López Ang. Señor Morales, muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cree que esta guerra tendrá consecuencias inmediatas sobre el turismo en Canarias?
Vamos a ver, en primer lugar, ustedes mismos en la mesa lo vienen diciendo los últimos minutos. Este conflicto bélico de entrada nos pone en un escenario de posibles afecciones económicas, al igual que hoy manifestó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y bueno, a partir de ahí es verdad que en el caso del turismo de las Islas Canarias hay un factor para mí fundamental en esta situación, injusta e injustificada, ¿no? Que es ahora el factor de la duración de este conflicto bélico. A mayor brevedad, por desgracia, no tendrá tanta repercusión en el movimiento internacional aéreo, en este caso, que es el que trae nuestra forma de comer, nuestros turistas, ¿no? ¿Qué otras reflexiones podemos hacer en estos momentos? Es verdad que llevamos una época de unos 30 años en el que, a razón de cada 10 años, Canarias, de manera, digamos, alejada, se ha visto afectada por un conflicto bélico, ¿no? En 1991 sucedió la Guerra del Golfo, en 2001, a raíz de los atentados de Nueva York, la Guerra de Irak, y ya luego en 2010, 2011, no tanto un conflicto bélico, pero algo relacionado tanto con la vertiente de atentados terroristas y la primavera árabe en los países competidores en clave turística, ¿no? Los del Mediterráneo. En todas estas ocasiones es verdad que al final Canarias se ve beneficiada, y lo digo entre comillas porque Canarias no debe ser líder turístico en base a las desgracias de nuestros países competidores, sino en base a nuestras potencialidades y realidades. Pero es verdad que se desvía, el flujo de movimiento aéreo turístico se desvía hacia el archipiélago Canarias, ¿no? De hecho, ya las primeras informaciones apuntan que en caso de que se prolongue este conflicto ahora de Rusia invadiendo Ucrania, España y Portugal, por ejemplo, se verían beneficiadas, ¿no? Sí, pero señor Morales, esta agresión rusa va a encarecer los combustibles. ¿Cómo afectará todo eso a los billetes de avión? Sí, también lo estaban diciendo ustedes, es verdad, y además que venimos toda la sociedad europea, en concreto, Alemania, Reino Unido, aunque no forme parte de la Unión Europea, forma parte del continente y es uno de nuestros principales, si no el que más mercado emisor, venimos afectados en el bolsillo por la pandemia, ¿no? El impacto económico. Pero fíjense cómo estamos viendo que en estos últimos meses, excepto con la excepción de la aparición de Ómicron, ya de nuevo el flujo turístico hacia Canarias se está recuperando, de tal manera que febrero-marzo está moviéndose en niveles ocupacionales de en torno al 70%, antesala a Semana Santa, y las previsiones ahora mismo, al margen de esta guerra, insisto, inútil e injustificada, también son positivas. El turista europeo, que es nuestro principal cliente, está algo afectado en el bolsillo, es verdad, pero también tiene muchas ganas de viajar. El fenómeno turístico, el fenómeno de los viajes, la interacción social, que además se ha visto agravada o cortada por las restricciones, se reactiva. Veremos qué sucede, ¿no? Pero bueno, por desgracia, Canarias siempre al final sale beneficiada de estas desgracias bélicas de nuestro entorno. Una última cuestión, señor Morales. Ante un repunte del precio del transporte, el sector turístico debe sacrificar rentabilidad para no subir los precios. Hombre, yo creo que en ese posible escenario todos tenemos que arrimar el hombro. No olvidemos que el principal transporte aéreo, en este caso el avión que traen nuestros turistas, depende de los turoperadores, que son compañías europeas que también han sufrido en demasía los efectos de la pandemia, ¿no? Evidentemente todos, hoteleros, agencias de viaje, turoperadores, líneas aéreas, aquellas que no están sujetas a la turoperación, tenemos que arrimar el hombro, porque hay una necesidad social de viajar y porque al mismo tiempo todas las empresas del sector turístico necesitamos de este movimiento, de esta actividad para seguir saliendo adelante. David Morales, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber estado con nosotros en Fuera de Plano esta noche. Gracias a ustedes una vez más. Bueno, lanzo una pregunta a la mesa. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, decía que en este 2022 Canarias iba a poder recuperar 15 millones de turistas. Ante un escenario como el que estamos viviendo, ¿esas cifras son posibles de cumplir? Tienen que ponerse... Deseable. Pero... Tienen que ponerse todas las fichas del dominó realmente... Deseable, dice José Miguel. Realmente hay que poner todas las fichas, dice Juan Fernando. Tiene que ser una constelación astral de buenos aciertos lo que lo haga posible y de buenas voluntades lo que lo haga posible. Y es dudoso en un escenario donde tanta gente se va a retraer de viajar, donde el miedo se va a instalar en tantas expectativas, donde la incertidumbre va a afectar a tantos
cálculos personales David individuales. Morales, ¿no? No, pienso que ha ejercido de optimista casi por obligación, intentando ejercer lo que se llama la fe del carbonero, intentando de alguna manera hacer de la necesidad virtud, decir, no, Canarias se puede beneficiar como se ha beneficiado en otras crisis anteriores. Creo que la incertidumbre que todo esto genera puede retrasar aún más la recuperación, pero en todo caso no quiero ser pesimista. Lo que quiero es decir que dudo mucho que las compañías aéreas y los turoperadores no vayan a percutir sobre el precio del billete y por tanto de las contrataciones el efecto del encarecimiento del transporte de los combustibles. Por eso, nos tenemos que ir casi a publicidad, pero sí me gustaría tener Pero me parece muy oportuna la expresión de todos tenemos a arrimar el hombro y probablemente tendremos que volver a traer al debate las tasas de AENA, que justamente pudiera amortiguar en sí el precio de lo que son los slots para que los aviones puedan entrar y salir. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad. Yo quiero agradecerles a los 4 que hayan estado esta noche aquí acompañándonos y sobre todo contándonos a los espectadores, bueno, pues qué está cociéndose en Ucrania con esa invasión rusa y bueno, y vamos a ir monitorizando los acontecimientos día a día para podérselos contar. En todo caso, un último comentario en relación con el factor tiempo. Creo que es la gran ventaja competitiva de Putin como gobernante con respecto de ningún otro en la arena global. Putin ha conocido a muchos presidentes de los Estados Unidos y aspira a sobrevivir a Biden, no nos quepa la menor duda, como aspira a sobrevivir a todos y cada uno de los primeros ministros que se reúnen de urgencia en el Consejo Europeo. Putin no tiene límite de tiempo, lleva 20 años en el poder y aspira a morir en el poder, y en el poder absoluto. Y por tanto el cálculo geoestratégico de Putin tiene que ser calibrado muy bien si se quiere saber de qué manera se puede disuadir este comportamiento y se puede evitar que tenga un efecto dominó, porque se ha hablado de China. China aspira a comerse Taiwán. Si esto sale impune, no nos quepa la menor duda de que China contribuirá igualmente al desorden global. Este desorden que tanto hemos temido después de la arquitectura que nos dejó la herencia de la Segunda Guerra Mundial. Pues nos quedamos con esa reflexión y con ese apunte, Juan Fernando López Aguilar. Muchas gracias. Volvemos enseguida para mantenerles informados de cualquier última hora que pueda producirse en esta guerra que Rusia ha desatado en Ucrania. Y a la vuelta de la publicidad abordaremos también la crisis política que atraviesa el Partido Popular. No se vayan, que regresamos de inmediato. Ya estamos de vuelta, son las 11:10 de la noche, seguimos en directo en Televisión Canaria, en Fuera de Plano. Y estamos de vuelta para seguir atentos, por supuesto, a cualquier información destacada que se vaya produciendo sobre el ataque de Rusia a Ucrania. Pero ahora vamos a abordar otro asunto que ha acaparado la atención durante toda la semana. Les hablamos de otra guerra, aunque muy lejos de la iniciada por Rusia, y es la desatada en el Partido Popular. Una lucha de poder que también han vivido otros partidos políticos. Se lo vamos a mostrar en el siguiente reportaje. El Partido Popular ha sufrido en esta última semana la peor crisis política que se recuerda, toda una guerra civil en el seno de la propia formación. Fontaneros de Génova contactaron con detectives para investigar al hermano de Ayuso. Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel. Cuando nadie creía en ella, cuando todo el mundo le atacaba, ahí estaba Pablo Casado. Todos debemos estar a la altura de las circunstancias y tenemos que tomar decisiones, todos, y yo entre ellos. Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Un cruce de acusaciones que se ha saldado con la dimisión de Teodoro García Egea como secretario general del partido y con la despedida de Pablo Casado como líder de los populares. Este es el relato de una encarnizada lucha por el poder. Unas 3.000 personas, según los datos de la delegación del Gobierno, se concentraron el pasado domingo frente a las puertas de la sede de los populares en Madrid, con dos consignas claras. Un totum revolutum que ponía contra las cuerdas a Pablo Casado, que decidió tender la mano a Ayuso para resolver la crisis sin éxito. Aceptaba sus explicaciones, pero la presidenta madrileña, tras presentar toda la documentación, no asumió las indicaciones del partido, negar que fue espiada.
Estoy sufriendo un cruel ataque político. Este cara a cara ya tendría consecuencias electorales. El sondeo actualizado de Sigma 2 para el periódico El Mundo del pasado viernes lo refleja. El Partido Popular perdería 4 puntos y 19 escaños respecto al anterior estudio realizado días antes de que comenzara la lucha fratricida entre los populares, cediendo así el primer puesto a los socialistas y dejando la vía libre al posible sorpaso de Vox, que se queda a tan solo 1,8 puntos. Ciertamente el partido se ha hecho mucho daño. No está tan claro que esto vaya a suponer el famoso y deseado sorpaso del Partido Popular por parte de Vox. Sobre todo si finalmente optan por una línea más o menos clara en sus relaciones con su principal competidor por la derecha, que es quizá uno de los problemas que tenía el liderazgo débil de Casado, es decir, estos bandazos que daba, ¿no? Esta indefinición cambiante con respecto a cuál quería ser su relación con el partido Vox. Teodoro García Egea, fiel escudero de Casado y acusado de ser la mano ejecutora del entramado de comisiones, espionaje y luchas de poder en Génova 13. No toleraré una sola acusación más sobre mi honorabilidad. Habría dimitido ya. Pedir la dimisión de Pablo Casado. Pero su familia política también ha obtenido su propia cabeza. La verdad es que no me lo esperaba. La primera dimisión a raíz de esta crisis la protagonizaba Ángel Carromero, ya ex coordinador de la alcaldía madrileña que encabeza Martínez Almeida, que también ha llegado a apartarse de la portavocía nacional del partido. A Carromero se le señala como la persona que inició los contactos con una empresa de detectives en nombre de una sociedad municipal, circunstancia que Almeida ha negado. No se ha podido producir ningún encargo. Pero Carromero dimitió, y eso que en el Ayuntamiento de Madrid aseguran que no encontraron nada. Y el objeto de discusión es este contrato, adjudicado por la vía de urgencia, una práctica habitual en los primeros meses de la pandemia para agilizar los trámites. 250.000 mascarillas FFP2 y FFP3 por un valor de 1.512.000 euros a una empresa propiedad de un viejo conocido de la familia Díaz Ayuso. Según la presidenta madrileña, el contrato pasó todos los controles. Eso sí, Tomás Díaz Ayuso, su hermano, cobró 55.850 euros por las gestiones realizadas para conseguir el material en China y trasladarlo a Madrid. Lo que tengo claro es que eso no es ilegal. Nunca se va a poder demostrar que yo he ayudado a mi hermano en absolutamente nada. Palabras de la propia presidenta sobre un cobro que no lo relaciona con una comisión o mordida tal y como acusan desde Génova. Aquello de no, y qué parte del no ha entendido, ya lo he entendido. Así respondía Rajoy al no de Sánchez a su investidura. Sánchez se encontraba en el no rotundo a una investidura de Rajoy, pero en Ferraz no todos los socialistas veían con buenos ojos este camino. El PSOE, tras 2 elecciones generales, venía dando señales de agotamiento y unos terceros comicios en menos de un año no iban a mejorar los resultados. Detrás de esa teoría y señalada como principal instigadora contra Sánchez está ella, Susana Díaz. Todo comienza con la dimisión de 17 de los 35 miembros de la Ejecutiva Federal críticos con Sánchez, en su mayoría pertenecientes a la Federación Andaluza encabezada por Díaz. Con este escenario convulso se llega a una reunión del Comité Federal, 12 horas de auténtico esperpento en la calle Ferraz. Gana el sector crítico. La propuesta de Sánchez no sale adelante, ni sale adelante la celebración de un consejo, ni tampoco se acuerda el no a Rajoy. El hasta ahora secretario general asegura que no puede continuar con un proyecto con el que no está de acuerdo y dimite. Por tanto, he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general. El deseo de los contrarios a Sánchez empieza a materializarse. Se crea una gestora y el 24 de octubre se celebra un Comité Federal en el que se vota la postura de los socialistas ante la investidura de Rajoy. Gana la abstención, que permite gobernar al líder de los populares. Sánchez termina por irse también del Congreso. Dejo el escaño como diputado porque no renuncio a mis ideas y porque quiero a mi partido. Se va en busca de apoyos después de perder 2 elecciones y salir por la puerta de atrás de Ferraz. La gestora convoca primarias y 3 son los candidatos a ocupar la Secretaría General. El propio Sánchez, Susana Díaz y Patxi López. ¿Nación sí o nación no? Contra todo pronóstico ganan las bases frente a los varones del partido. Habéis demostrado que cuando hay ganas, ilusión e ideas,
todo es posible y lo hemos logrado. Reforzado el liderazgo, o más bien recuperado, Sánchez vuelve al punto de partida: acabar con el ejecutivo de Mariano Rajoy. Junto a los votos de Unidas Podemos y de las principales fuerzas nacionalistas, el PSOE vuelve a la Moncloa. La crisis que agitó al Partido Socialista en 2016 es muy distinta de la que estamos viendo ahora con Pablo Casado en el Partido Popular. ¿Por qué? Porque en aquel momento fue una crisis ideológica. Y tú de una crisis ideológica puedes salir reforzado. Una vez defenestrado Pedro Sánchez, sí que consiguió volver a la Secretaría General de su partido, pero esta vez con toda la fuerza de la militancia que le dio mayoritariamente su apoyo. Os apuntáis a dar consejos sobre cómo permitir que gobierne el Partido Popular. Poco o nada queda de aquel partido nacido de las faldas del 15M. Podemos surgió como una formación con un líder protagonista, Pablo Iglesias, y con un fiel escudero, Íñigo Errejón. Las victorias en las elecciones europeas de 2015 y la llegada de los primeros ayuntamientos del cambio en Barcelona y en Madrid fueron la puntilla para las primeras desavenencias entre los miembros de su cúpula. ¡De mercado y a la corrupción! Las elecciones generales de 2015 son el punto de inicio del alejamiento entre Iglesias y Errejón. La posición del partido frente al resultado electoral divide a ambos. Por un lado, el líder morado continuaba en su afán de sorpasar al Partido Socialista. La política en España ya no es cosa de dos partidos. Errejón, por su parte, era contrario a una repetición electoral y abogaba por una abstención que hiciera Sánchez presidente. Triunfó la tesis de los pablistas, pero sin el éxito electoral esperado. La división era más patente que nunca, a pesar de las proclamas de unidad, y la ruptura definitiva llega con las elecciones municipales. Errejón se presenta bajo una nueva marca: Más Madrid. Yo hoy pago muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta. Con estos antecedentes, Pablo Iglesias llegó a vicepresidente del Gobierno de España, no sin polémicas ni críticas. La marca de los errejonistas ya ha llegado a superar a Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, donde son segunda fuerza política y principal partido de la oposición. Para crecer tan rápido en tan poco tiempo y con un impacto tan grande como el que tuvo Podemos, no se podía hacer sin un liderazgo muy fuerte. Pues en el momento en el que el líder flaquea, la organización también se resiente bastante. Si nos remontamos tiempo atrás, hay un ejemplo en esto de las luchas de poder que culminó en la autodestrucción de un partido que pilotó la transición hacia la democracia: Unión de Centro Democrático. Habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana. La UCD, con Adolfo Suárez como cara visible, nació en el poder como el partido comodín que agrupaba distintas sensibilidades, encargado de pasar de la dictadura a una democracia plena. En la formación se encontraban desde democristianos y socialdemócratas, pasando por otros que habían mantenido lazos estrechos con el franquismo. En el objeto social de UCD estaba realizar la transición, y como ya había empezado, el partido era prescindible. Por eso, las tensiones entre unos y otros la hicieron estallar. Como decía irónicamente Adolfo Suárez, yo fui el primer presidente del gobierno que estuve al frente de un gobierno de coalición, porque tenía de todo. Nadie pensaba que podía acabar de aquella manera un partido que estaba en el gobierno. La derrota electoral de UCD en octubre de 1982 fue un suceso de dimensiones colosales. Pasó de un 35% del voto a un 6,7% en poco más de 3 años. Precisamente el miedo a un colapso similar ha encendido las alarmas de la actual centroderecha en España. UCD siempre es como el referente clarísimo que se tiene. El elector perdona más un espectáculo, pues, si quiere, tan cruel como el que hemos presenciado estos días, que mantener la división dentro del partido durante meses. Esta es la cronología de los momentos más tensos en el seno de las principales fuerzas políticas del país y, como ven, todas tienen un elemento común: la pugna por el liderazgo. Bueno, pues para hablar de todo esto y sobre todo de cómo estas luchas de poder repercuten en el hartazgo que ya sienten muchos ciudadanos por la política, se incorporan a esta mesa de debate Manuel Fernández, que es exdiputado del Partido Popular. Señor Fernández, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Se incorpora también María Dolores Pelayo, senadora constituyente por el PSOE. María Dolores Pelayo. No, fue por la socialdemocracia. Por la socialdemocracia, pues. Sí, dentro de la coalición con UCD.
Bueno, pues queda hecha esa aclaración. Gracias por estar con nosotros. Y siguen Samuel Toledano y José Adrián García Rojas. Señor Fernández, el todavía presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha manifestado su apoyo a Pedro Sánchez, al gobierno de España, en la crisis de Ucrania, un respaldo que confirma la importancia de que los dos principales partidos, los dos partidos mayoritarios de nuestro país, bueno, pues mantengan una postura común en asuntos de Estado. Parece que ha tenido que venir una guerra para que haya unidad en lo que a política se refiere. Pues yo creo que eso no necesita ni explicación, ¿no? Es lo menos que se puede hacer y lo que se debe hacer en un tema de un conflicto internacional de la catadura que tenemos, de la invasión de Rusia a Ucrania, que es un tema que puede involucrar al mundo entero, es gravísimo, ¿no? Que la opinión de un país importante dentro de la Comunidad Europea como es España debe tener una sola voz y un solo criterio. Y eso, por supuesto, yo creo que es coherente con la fórmula de apoyar esa postura, ¿no? María Dolores Pelayo, el Partido Popular representa a un gran número de votantes del centro-derecha. ¿Qué factura política cree que va a pagar en ese espacio ideológico? Bueno, le está pisando los talones Vox. Ese es un tema que habría que reflexionar cuál ha sido la actitud del Partido Popular en lugar de hacer de freno al crecimiento de la ultraderecha, pues impedir precisamente lo que han hecho también otros partidos en Europa frente a Le Pen o en Alemania, ahora también en Italia, etcétera, ¿no? Yo creo que tenemos una corresponsabilidad, los partidos democráticos, los que amamos la democracia, los que queremos una democracia para nuestro país, una democracia además progresista, es huir contra las tentaciones pues nihilistas o desconsideradas en relación a los sentimientos que tiene un país y una democracia. No aprovecharse, a mí no me parece ético ni correcto aprovecharte de los mecanismos que tiene el sistema democrático para ir a destruirlo, ¿no? Que es lo que están haciendo los antidemócratas, los fascistas, que están volviendo otra vez y que nos están alertando. Yo creo que el pueblo tiene que pensarse mucho en quién va a apoyar y en quién va a mostrar su De eso quería preguntarle al profesor García Rojas, porque varias encuestas realizadas durante estos días alertaban de que la crisis de los populares podría dar a lo que está diciendo María Dolores Pelayo, a Vox. ¿Podría producirse un sorpaso? Vamos a ver, la palabra sorpaso que viene del sistema político italiano era precisamente que el Partido Comunista en un momento determinado podía sobrepasar en votos a la democracia cristiana, y no ocurrió. En España Podemos, recordemos también que estaba a punto de superar al Partido Socialista y no lo hizo. Y yo creo que en este caso va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tienen que estar estructurados y organizados. Y en España, a día de hoy, sin hablar, digamos, ya en los ámbitos no estatales, salvo el PSOE y el Partido Popular, que están hasta en el pueblecito más pequeñito de la Castilla Profunda, y esa es la forma de conseguir apoyo por parte de la población, fundamentalmente. Es decir, yo no creo en el sorpaso, no lo creo en el sorpaso, lo digo francamente. Y si esto se ha solventado desde mi punto de vista, yo creo que el martes ya tenía que haber abandonado Pablo Casado el partido. Bueno, va a estar el Partido Popular, va a estar hasta el Congreso Extraordinario para darle una salida lo más digna posible. Él quizás tenía que haber tenido un acto también de voluntad de un partido que lo ha elevado a ser el líder de la oposición. Bueno, pues él dejar al partido en las mejores circunstancias, porque esto se tiene que solucionar lo antes posible, porque si no, sí hay una sangría de votos. Ahora hablamos de ese tema, de si tenía que haber sido ya o no tenía que haber sido ya, pero me gustaría preguntarle a Samuel Toledano cómo analiza los aplausos recibidos por Pablo Casado en el Congreso esta semana desde la misma bancada del Partido Popular, porque son aplausos de los mismos que lo han empujado a la salida, a que se marche el partido. ¿Esto lo entienden los ciudadanos o se puede interpretar como un acto teatralizado de
vamos a llamarlo así, de hipocresía política. Has utilizado las palabras correctas, es un teatro. Yo creo que además el hartazgo, que también es otra palabra que ha salido, es evidente en la población. Es evidente que las estructuras de los partidos políticos, y además esto no es nuevo, esto ya se lleva hablando desde hace ya muchísimas décadas, los partidos políticos son una estructura jerárquica. Por mucho que busquemos, que buscan democratizarse y buscar sistemas, son una estructura además muy bien organizada, apelan a los sentimientos, pero a nivel interno están muy organizados, las disidencias no gustan y luego evidentemente el objetivo de un partido político es crecer y crecer a costa muchas veces de lo que pueden ser los ideales. Hay una especie de interés y en este caso el teatro está ahí, donde las estrategias, donde lo que vamos a conseguir nos lleva a cambiar, a dar bandazos desde un punto de vista ideológico. Así se pueden entender los bandazos a priori ideológicos por parte del Partido Popular con Casado, lamentablemente acercándose a las líneas de la extrema derecha de Vox, que no deja de ser tampoco una decisión de lo que había dentro del Partido Popular. Vox no nació de la nada. El Partido Popular había conseguido agrupar al centro derecha, pero no solo el centro y el derecha, sino la ultraderecha que estaba ahí. Surgió Vox y básicamente una gran parte del electorado se fue por ahí. Manuel Fernández, retomo algo de lo que hablaba el profesor García Rojas. Pablo Casado va a mantener su cargo hasta el Congreso de abril y no se va a presentar como candidato. ¿Es un final digno para el líder del Partido Popular? ¿No habría sido mejor que dimitiera ya y no prolongar esta especie de agonía? Bueno, tanto los aplausos como esta posible salida digna, yo creo que Pablo Casado, para mí, y yo lo conozco bien, lo vi en el Congreso, lo he visto en muchas intervenciones, he estado con él alguna que otra vez, para mí ha sido una persona que reunía todos los requisitos de ser un gran político y era un gran político. Tenía un discurso político como nadie hoy en España. El discurso político era incuestionable en todos los sentidos, ¿no? Y desde el punto de vista de su propia forma de ser, de honestidad, de actuar, era correcto. Tuvo la mala suerte quizás de rodearse de unos asesores que no eran los adecuados y que él puso toda la confianza. Y en lo que pasa en este tipo de cosas, tanto en un partido político como en una empresa, como en una casa, si tienes a alguien que te oriente y tú depositas la confianza y te orienta inadecuadamente, llegas al fracaso. Por eso es que lo aplaudieron todos los diputados porque creían en Casado. Lo que pasa es que él había perdido la credibilidad. No hubo hipocresía, entonces. No hubo hipocresía. Yo también lo hubiese aplaudido, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que hubo credibilidad en él, pero luego lo que pasó es que ya él no tenía credibilidad política para presentarlo en unas nuevas elecciones. Digamos, las ciertas contradicciones en alguna matización que hizo en sus declaraciones y lo que ocurrió dentro del partido, porque decía, bueno, si era el presidente tenía que haber visto los tóxicos que estaban dentro del partido y tenía que haber prescindido de ellos, ¿no? Eso era la realidad. Por lo tanto, ya no era el hombre que pudiera liderar el Partido Popular. Por lo tanto, había que buscar un nuevo líder que nos conduciese a la victoria que deseamos todos los que pensamos de esta manera, ¿no? Bueno, vamos a hacer una mínima pausa para la publicidad. Ya a la vuelta vamos a retomar las consecuencias de estas luchas de poder, sobre todo en lo que se refiere a la desafección que cada vez con mayor intensidad siente la ciudadanía con respecto a los políticos. No se vayan, que regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, retomamos las luchas de poder que se viven dentro de los partidos políticos, aunque ahora nos vamos a centrar en las consecuencias. Y una es muy clara, crece en Laura de Pablo el desapego de la ciudadanía a la política. Eso sin duda, Miguel Ángel, crece, las luchas internas de poder en los partidos pasan factura. La desafección a la política es cada vez mayor y así lo acredita el avance del barómetro del CIS de este mismo mes. Al preguntar a los españoles cuál es el principal problema en nuestro país, los asuntos políticos se sitúan en la tercera posición, solo detrás del paro y de la crisis económica. A partir de esa tercera posición, los encuestados opinan que el siguiente gran problema es el coronavirus, aunque inmediatamente después ubican el mal comportamiento de los políticos. Pero aquí no acaban las valoraciones negativas porque el siguiente puesto en el ranking lo ocupa la falta de acuerdos y unidad. Y a continuación se encuentra el gobierno y los partidos políticos. En definitiva, de los 7 graves problemas que señalan los españoles, nada menos que 4 están relacionados precisamente con la política.
Con estas cifras, el desapego gana terreno entre los grandes obstáculos de las democracias, cuyo desarrollo se explica en las llamadas 5D. Esta teoría resume una secuencia en la que, por este orden, aparece primero la decepción, después la desconfianza, luego la desafección, que es la antesala de la desconexión, para finalmente llegar al desinterés. Una cadena que produce desencanto en una ciudadanía que en un significativo porcentaje considera a los partidos políticos incapaces de solucionar sus problemas cuando de lo que estamos hablando es de instituciones básicas de representación en los sistemas democráticos. Y aquí nos vamos a detener en la evaluación de la democracia española y ya les avanzamos que no hay buenas noticias. Hace escasos días, la revista británica The Economist ha vuelto a publicar su informe anual sobre el nivel democrático de 165 países. En este informe, España retrocede desde una democracia plena a una defectuosa. Aunque no hay que encender las alarmas, ya que en esta categoría estamos a la misma altura que democracias consolidadas en países como Francia o Estados Unidos. Pero las razones que alude The Economist para dejar de considerar a España una democracia plena se centran en los problemas para renovar principalmente el Consejo General del Poder Judicial y también la falta de independencia judicial. Al margen de esta clasificación, hay más datos que no llaman al optimismo. El Centro Estadounidense de Investigaciones Pew realizó una encuesta sobre el funcionamiento de las democracias en 17 países desarrollados. Y en lo que respecta a España, 6 de cada 10 ciudadanos se declaraban insatisfechos, ocupando así el segundo lugar de este ranking y solo aventajados por Grecia. Así que con estos datos, Miguel Ángel, vemos que las democracias en todo nuestro entorno no están pasando por un buen momento. Bueno, pues le vamos a preguntar a una veterana de la política, María Dolores Pelayo, como nos ha explicado Laura. María Dolores, los datos de la desafección política no son nada optimistas. Sorprende sobre todo que los políticos se hayan convertido en uno de los principales problemas de este país cuando su misión precisamente es la de solucionar problemas. Bueno, yo me acuerdo que en algún momento a lo largo yo estuve 25 años en política activa. Y hubo un momento que incluso, además, con Pepa Bueno se hizo un programa en la televisión donde estaba el señor Fraga, donde estaba el señor Carrillo, estaba Chiqui Venega y estaba yo. Y entonces aquello era un minué, si se me permite la expresión. Fue un programa hablando de lo que era la política y de las diferencias que había por cada partido, que se llevó con una altura de mira, no es porque yo tuviera, sino Pepa dirigió el programa aquel, que fue una maravilla. Chiqui Venega llamaba a Carrillo, señor Carrillo, y con su consejo. Yo al señor Fraga le decía igualmente lo mismo, y hablábamos de los problemas que tenía España y dábamos nuestra opinión, sin insultar, sin descalificar, sino con la gana de ver si había encuentro para poder resolver los problemas que teníamos, ¿no? Los consensos constitucionales que se llevaron a cabo fueron para la democracia española el cemento, si se me permite la expresión, de la convivencia. Pero llegó un momento en que la avaricia o la ambición de partido o la desconsideración o la ignorancia o la falta de sentimiento democrático, en que fueron a luchar los partidos con todas las armas, las peores armas que se pueden utilizar para una convivencia pacífica y productiva. ¿Entiendes? Y esto ha derivado, y ahora ya hay hasta violencia. Hay violencia verbal, que se agota en sí misma, que no conduce a nada, sino a que los ciudadanos que los están escuchando, a estos políticos, se enfaden. No hablan de los problemas que tiene el país, sino van a debates personales. También destaca, Samuel, que un tercio de los ciudadanos ni siquiera se interesa ya por votar. ¿Crees que la abstención seguirá ganando seguidores, ganando adeptos? Sí, porque además, básicamente además lo hemos visto, quizás tras el periodo de la dictadura hay un momento en que la gente necesitaba había una necesidad de poder construir, porque al fin y al cabo la política, y esto hay que plantearlo una y otra vez, y quizá hay que recordarlo, la política se trata de construir la convivencia, la vida en sociedad. Los partidos políticos trabajaron en ese momento. El problema es que los partidos políticos lamentablemente se han adueñado de la democracia y la ciudadanía percibe o equipara democracia sinónimo a partidos políticos. Y eso es un error de cajón. De hecho, los grandes avances, los grandes cambios sociales, los que han hecho grandes cambios sociales a lo largo del siglo XX,
ha salido en la calle, no han salido en los parlamentos. El voto de la mujer no salió en los parlamentos, salió en la calle. Los derechos de las personas afroamericanas, las personas negras en Estados Unidos, los derechos civiles, se consiguieron en las calles. Las jornadas laborales, los avances laborales se consiguieron en las calles. Luego los parlamentos vinieron para allá. ¿Qué es lo que tenemos? Que tenemos un modelo político que se ha estancado con un modelo representativo que también lo equiparamos a democracia. Hay muchos modelos de democracia y el modelo de representativo parece que es intocable. El problema es que el modelo de representativo le da un poder exagerado a los partidos políticos. La gente considera que esta es política, no, la política está en la calle, y el modelo de representativo, en la medida en que no se adapte, no incluya propuestas de democracia participativa, donde de alguna forma se compense, se permita la participación social, al final la población va a equiparar política, democracia con partidos políticos y nos vamos a dejar de lado lo que realmente de alguna forma se puede hacer. Pues Adrián, ¿y la falta de acuerdos y unidad entre partidos para sacar adelante problemas de Estado, que estábamos hablando antes, cuánto influye en esa desafección? Vamos a ver. Uno de los problemas, antes se ha hablado de la política exterior con el tema de Ucrania, uno de los problemas es que España, ¿qué política exterior ha tenido y qué política exterior se ha construido entre los partidos? Aquí vivimos de mitos, como la época de Franco, ¿no? Los amigos árabes, Latinoamérica, por cierto, donde nos están barriendo algunos otros países en influencia. El problema es que aquí, por las razones que sea, todavía los partidos, pero no es de ahora, del día de hoy, sino que viene de atrás, no hemos sabido construir como Francia, que tiene claramente unos objetivos en política exterior, donde hay una serie de objetivos también de carácter estatal, nacional. Eso no lo han sabido constatar. Me gustaría decir alguna cosa. El fenómeno de la abstención en España ha habido, es variable y depende de muchos factores, no solamente de la desafección. La desafección ahora no solo es por la política, el Estado está fallando. ¿Por qué? Entre otras porque tiene menos recursos. Es decir, hay una legitimación, y eso está más que estudiado en la ciencia política, por la acción de las políticas públicas. Estamos en un momento de crisis, no terminamos de salir y vamos... Las posibilidades de salida con el fenómeno de Ucrania, lo veíamos anteriormente, van a empeorar. Es decir, no solamente hay que tener muchos temas en cuenta, pero en cuanto a la abstención, de verdad, analícese la evolución de la abstención, y mi tesis es sobre elecciones, o sea que algo de eso debo de saber, fluctúa. Cuando hay una alternativa y ganas de cambiar un gobierno, siempre sube la participación política. Es decir, no pensemos que ahora, claro, lo que pasa es que pasa como cuando se dice cuál es la mejor canción que se ha hecho, la de Beyoncé. No, hombre, no. Las mejores canciones que se han hecho para ser clásicos, los que las cantaron y los que la compusieron tienen que estar muertos. Manolo Fernández, el sistema está organizado en torno a los partidos y todas las decisiones que nos afectan en la vida diaria, la toman los políticos. ¿Es la hora de exigirle profundas reformas para que vuelvan a conectar con la sociedad? En todos los aspectos de la vida es lucha, es competencia y es mejoría. En todos los aspectos. Y así el mundo avanza. No estoy en absoluto de acuerdo con lo que ha manifestado el compañero en que cuando la política tiene que hacerse en la calle. Eso es caos, total y absoluto. Eso no hay organización, esos gritos por allá, gritos por acá y no hay dirección. Por eso no funciona, ni ha funcionado nunca, y eso está en la entelequia de lo que piensa que la política está en la calle. Bueno, el ejemplo tenemos... Si no fuera por las sufragistas en las carreras de caballos, no estarían votando. El ejemplo lo tenemos en Podemos, cada uno iba por su lado y cada uno así. El ejemplo lo vemos Martin Luther King en Estados Unidos. Tienen que estar en los partidos políticos. Los partidos políticos, evidentemente, son líderes, tienen fallos, y viene la competencia, y viene la mejora, y viene a superar el tema. Pero yo creo que la crisis política que tenemos de políticos actualmente y un poco de la desafección que hay en estos momentos, que es donde está la pregunta, yo quiero aclarar y por qué los motivos, yo quiero hacer dos cosas. En la época de la UCD, está María Pelayo, había, en la época, la época política de la transición, hubo un plantel de políticos excepcional en todos los partidos políticos, gente de la máxima categoría de España, y eran los que forjaron lo que era a donde tenía que caminar España. Y eso fue funcionando durante bastantes años. El gobierno de Felipe González fue excelente. Excelente en cuanto a los ministros que fueron parte. ¿Para qué decirlo el gobierno de la UCD? No había ninguna persona que pudiera exponer un solo pero de la capacidad intelectual y preparación de los políticos, ¿no? Pero eso ha ido degenerando hasta los otros tiempos. ¿Qué ha pasado? Por una parte, el tema
digamos, con carácter general, porque el debate de la corrupción podríamos entrar profundamente en un debate de las horas que queramos, ¿no? Pero sin materializar el tema. Esto ha creado, los propios políticos hemos generado sistemas de mensajes de corrupción que son falsos. Y la gente de la calle ha creído que es verdad. A uno que son ciertos, y a los que sean ciertos que los ataque la justicia y los ponga donde tiene que ponerlo. Pero los falsos son muchísimos. Y entonces ha generado una desafección, un poco de no creer en los políticos, de muchos políticos que se ven a la política solamente por buscar un puesto de trabajo. Claro, no aportan nada. Claro. Los profesionales se alejan de la política. Manuel Fernández, le pido brevedad porque se nos va el tiempo, de verdad. Sí, ya lo sé, pero es que nos hemos... ya termino. Últimamente, esto lo ha agravado la pandemia que hemos tenido durante 2 años de inactividad política total. No hay reuniones en los partidos, no hay reuniones ni siquiera en el Parlamento, no hay participación política y ha caído la decadencia política en todos los aspectos. Bueno, pues lo que vamos a ver tiene mucho que ver con lo que estaban hablando María Dolores Pelayo, con lo que está hablando Manuel Fernández, porque muchos son los que califican la baja política, las situaciones que vemos casi de diario en el comportamiento de los políticos, los insultos y las descalificaciones son cada vez más frecuentes y eso provoca una creciente crispación y enfrentamientos que van más allá de las discrepancias ideológicas. Lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro reportaje. La crispación se extiende en la política. El insulto y la descalificación personal se han convertido en un arma más del debate parlamentario. Usted, señor Borrell, no es un ministro. Usted es un hooligan, bananero, miserable e indigno. Hay más delincuentes potenciales en esta Cámara que allá afuera, señorías. El mayor felón de la historia democrática de España, un irresponsable, un incapaz para gobernar y un desleal. Mire, señor Casado, usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira. De poco o nada sirven las llamadas al orden en la Cámara Baja. Le llamo al orden y le pido que retire lo que acaba de decir. ¿Pueden dejar de gritar, por favor? ¿Pueden dejar de gritar? Ni siquiera en los plenos municipales. Sí, y usted un alma de la caridad. Dígalo más fuerte. Venga, otra vez, venga. Porque a veces el espectáculo está por encima de la política. No, me acaban de llamar palmeras, señor presidente. Pido amparo a la mesa. Pero hágame un favor. Está bien, hombre. No me guiñes el ojo, imbécil. Mire, esta presidencia no me da amparo. Pero, señora vicepresidenta. Silencio. ¿Qué ha pasado? Señoría, yo creo que el hemiciclo es el lugar donde se argumenta con la palabra, no el lugar donde se escupe a los diputados, como acaba de ocurrir. El señor Sánchez es un fraude, es un mentiroso, es un estafador, es un personaje sin escrúpulos. El circo sin ofender al circo ni en una taberna. Pero, ¿por qué la política se convierte a veces en espectáculo? ¿Qué hay detrás de esta teatralización hiperbólica de nuestros dirigentes? La teatralización de la política se puede analizar desde el ámbito más mediático, que es lo que los politólogos llamamos la politics, ¿no? Es la relación entre los actores políticos, y el ámbito de la policy, ¿no? Las políticas públicas de relación en el Parlamento, cómo la crispación social se traslada a los ámbitos parlamentarios, y eso también los políticos, los partidos también recogen también el estado de ánimo que tiene la sociedad. Entonces, sí, también las redes sociales, también el show que se están montando, pues también tiene mucho que ver, ¿no? Y aquí viene la pregunta que muchos siguen haciéndose a día de hoy. ¿La crispación política es el reflejo de la sociedad o son los propios políticos quienes la trasladan al conjunto de la población? Una pregunta casi filosófica, que es primero el huevo o la gallina. Los políticos hoy tiran por la calle de en medio, ¿no? Que es lo más fácil, que es elicitar las emociones negativas, la ira, el miedo, el cabreo, porque saben que hay un caldo de cultivo en la sociedad que lo recibe con más facilidad. La polarización no solo divide a los ciudadanos de distinta ideología, sino también a los propios votantes de un partido. Lo hemos visto en la guerra de los populares estos últimos días. Y la psicología tiene respuesta para ello. Hay dos tipos de ruta para apelar a las personas. Una es la ruta central, donde se habla de la racionalidad,
que en este caso no entra, sino entra en el segundo la ruta periférica, que es la de las emociones y los sentimientos. Entonces, justo en esta crisis lo que se ha producido precisamente ha sido apelar a las emociones y en este caso precisamente se da uno de los efectos más claros, que es el efecto halo. El efecto halo es que todo lo que toca a Ayuso es bendecido. Además del efecto halo nos encontramos con el efecto arrastre. El efecto arrastre quiere decir que en un momento determinado, la corriente, siguiendo precisamente a la figura de Isabel Díaz Ayuso, hace que personas que no son afines al Partido Popular se sientan también amenazadas por el hecho de que a ella la hayan cuestionado de esta manera. Los elementos con los que juega la política son los mismos que se emplean en las cocinas. Uno puede elegir subir el fuego para una cocción rápida, con beneficio rápido, y otros optan por cocinar a fuego lento. Pero, ¿qué ocurre si nuestros líderes encienden la mecha rápidamente? El ejemplo más peligroso lo vemos en él, Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos perdió las elecciones que le enfrentaban a Joe Biden. Lejos de aceptar su derrota, encendió la mecha de un posible fraude electoral. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. Las imágenes provocaron una rápida reacción del líder electo, Joe Biden, y de toda la comunidad internacional. At this hour, our democracy is under an unprecedented assault, unlike anything we've seen in modern times. An assault on the citadel of liberty, the capital. El político hay un momento en el que a veces olvida que no deja de ser un representante, una persona en la cual se ha delegado un poder para poder gestionar la sociedad. Esa distancia es posiblemente lo que podamos situar en el origen de ese auge, si lo podemos denominar así, de propuestas alternativas, de propuestas muy simples, y considerar que posiblemente esta desafección política y esta cierta polarización es el resultado de un divorcio importante entre la sociedad y los partidos políticos. 31 de enero de este mismo año, un grupo de ganaderos toma la casa consistorial de Lorca antes de un pleno que debía celebrarse para regular las explotaciones de ganado porcino. Unas 500 personas consiguen saltarse con violencia el cordón policial y acceder al ayuntamiento. Hay sectores que entienden que las masas sí que estuvieron azuzadas por algunos partidos políticos. Creo que por el formato que tienen las redes sociales, que son mensajes directos, son la fórmula perfecta quizás para quedarnos en lo exterior y no ir al fondo de la cuestión. Y creo que mucha gente se quedó precisamente con el mensaje de fuera, con lo que querían transmitir ciertos partidos. Y de hecho, aquella mañana en la manifestación yo recuerdo preguntarle a la gente, a aquellos que se habían acercado hasta allí, y fue difícil encontrar una respuesta clara del fondo de cuál era la reivindicación y de por qué estaban allí. La calidad democrática va cambiando con el paso de los años y en ese sentido la clave es la fortaleza de las instituciones, y en España las instituciones son fuertes sin ningún tipo de duda. Las redes sociales son un eslabón más de la cadena de la crispación, una extensión de la agresividad que se vive en la política, en muchas ocasiones bajo el anonimato. No todos los perfiles que salen en las redes sociales son perfiles verdaderos, y algunos perfiles esconden un anonimato que permite expresar opiniones que en un perfil verdadero no serían posibles de presentar. Las personas que veneran a otra persona, y no porque veneren a las ideas, sino porque veneran a las personas, es una cuestión de sintonía con el líder, de decir que ese líder está por encima del bien y del mal. Y en las redes lo que yo muestro es esa vinculación al líder por encima de cualquier cosa. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la primavera árabe, en el 15M en España y en otros movimientos sociales. Durante un tiempo se tuvo la sensación de que esas plataformas podrían influir positivamente en las democracias, haciéndolas más participativas. Sin embargo, ahora amenazan con convertirse en una pesadilla capaz de desestabilizar el sistema, animando a bloquear aeropuertos, ocupar ayuntamientos o a convocar manifestaciones espontáneas capaces de derrocar a un líder.
¿Las redes sociales pueden ser una amenaza para la democracia? Pues como puede ser cualquier otro instrumento que pueda influir en la opinión pública. ¿Qué pasa? Que ahora los expertos de las campañas políticas desinformadoras saben mucho mejor utilizar esas redes sociales, saben detectar quiénes son los agentes que pueden movilizar y cómo mover sus mentiras. Y claro que se pueden convertir en un agente de desestabilización. Los políticos y sus asesores tienen una cosa muy clara con las redes sociales, que pueden conseguir, si están organizados, que su representación, la representación de su discurso, la representación de sus ideas o la representación, por ejemplo, en una guerra interna, pueda parecer mucho mayor de lo que es. Y lo que es más importante, que pueda influir en los indecisos. Pero en este último episodio de guerra civil en el principal partido de la oposición, las redes sociales han sido un actor secundario. A los políticos implicados les han bastado sus propias declaraciones y acusaciones para sembrar la discordia y el enfado entre un electorado harto de tanta crispación. Ya lo han visto, los insultos y las salidas de tono se han vuelto habituales en la esfera política. María Dolores Pelayo, ¿dónde sitúan ustedes la causa de estas actitudes? Pues la ambición de poder. Vale todo. Para conquistar el poder y para convencer a los ciudadanos, vale todo. Se usan todo tipo de trucos y además, si se dan cuenta, cuando empezó la democracia, habían 4 o 5 medios importantes en la península y aquí en Canarias. Cuando empieza a verse la importancia que tienen los medios de comunicación, entonces hay muchos partidos políticos que tienen sus propios medios de comunicación, con nombres que uno no tienen nada que ver con el origen del partido o legados al partido, pero que están por la línea del partido marcada y la llevan a rajatabla. Y difunden bulos y difunden lo que sea para mantener incólume al partido, ¿no? Y eso no puede ser. Aquí tenemos que jugar limpio con este país. No podemos ir fuera a hablar mal de España si nosotros no estamos haciendo algo mejor aquí dentro para mejorar nuestra democracia. Y yo pido a los partidos, siéntense, den ejemplo. Den ejemplo. La democracia es algo que nos ha costado tanto conseguir que no tenemos derecho a destrozarla. Samuel Toledano, la crispación entre los políticos ha seguido una escalada que parece no tener fin. ¿Dónde estará el límite? Debemos interpretar que el insulto vende, es la mejor fórmula para acaparar titulares. Sí, porque además no buscan de alguna forma hacer un cambio. Es decir, los partidos políticos se han convertido en actores donde teatralizan. Es que lamentablemente los ideales, las propuestas se han quedado en el papel. No hay ni siquiera programas ni propuestas para fiscalizar o auditar el cumplimiento de los programas electorales. Los partidos políticos no hay reglas para democratizarlos a nivel interno. Y en el peor de los casos, que es donde nos encontramos, es que acaparan el poder. Antes comentábamos de la voluntad, y además es una voluntad. No es un despiste. Hay una voluntad de acaparar el juego democrático y los partidos políticos, si acaparan el juego democrático, es un problema para la sociedad. Y cuando hablamos de la calle y cuando la calle se manifiesta es política. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando le dicen a la calle, venga usted al Parlamento y vamos a jugar con nuestra regla del juego. Un pequeño dato y para cerrar. 107 iniciativas legislativas, propuestas de iniciativas legislativas populares se han planteado en España. 107. Solo se ha aprobado una, para que los toros fueran bien de interés cultural. El resto de propuestas de la calle, bienvenidos al Parlamento, se han quedado fuera. Manolo Fernández, lo que está sucediendo ahora dista mucho del lenguaje y de las actitudes de generaciones anteriores de políticos en las que las discrepancias se resolvían de otra manera. No, yo creo que en gran parte, evidentemente, que se ha dicho. Yo sigo sin coincidir con lo que se ha dicho, bueno, que el problema de la democracia son los partidos políticos, no todo lo contrario. Se han acaparado de la democracia. El problema de la democracia es cuando no hay partidos políticos y son los países totalitarios. La democracia existe sin partidos políticos. Está clarísimo, y los partidos y los países asamblearios. La democracia ahí no se llama hay el poder del pueblo. Cuando hay partidos políticos, hay democracia. Son representantes. Otra cosa es que funcione mejor o que funcione peor. Les pido que no se enreden en el debate porque no vamos a tener tiempo. Sí. No, digo que antes las discrepancias se resolvían de otra manera. Hombre, la discrepancia siempre se resuelve con el diálogo, el debate sincero, no el debate manipulado. Lo que ocurre, yo creo que lo ha dicho bastante bien, ¿no? El tema de la proliferación de medios de comunicación. Y cada uno quiere saltar a la titularidad. Entonces hacen los titulares que no se ajustan, en la mayoría de los casos, a la verdad. Hay medios de comunicación muy serios que procuran ajustarse a la verdad, porque si no, no venden en el futuro, pero hay una gran cantidad. Y esto está agravado con los medios de difusión,
de los medios, de las redes sociales. ¿no? Los fake news. Bueno, exacto, las redes sociales, donde se mete todo lo que se quiera. Y hay mucha gente que solamente ve las redes sociales y todo lo que le entra. Mira, tenemos el ejemplo clarísimo. ¿Qué pasa con los negacionistas, por ejemplo, de las vacunas? Y miren el movimiento mundial que hay. Simplemente porque hay unos señores en las redes sociales que lo niegan. Y esto culmina en la política pasa igual. José Adrián García Rojas, para terminar, las discrepancias antes se resolvían de otra manera, distinta a la de hoy. Sí, recordemos que se decía los gobiernos de los PNN de los de la UCD, que eran los profesores no numerarios, por cierto, y por cierto habían catedráticos en los gobiernos de la UCD, entre otras cosas. Se resolvía, hay. Sí, no, sí, en el actual sí, pero gobierno. me refiero que los temas se resolvían en eso, que por cierto uno de los partidos que está coaligado niega el valor que tiene, que esas cosas también tienen su importancia, lo que significó la transición. Pero yo creo que sí ha habido una caída en la calidad de los dirigentes políticos de todos los partidos, y no salvo a ninguno, que han convertido el Parlamento, las Cortes, en una auténtica guardería. Circo. En una auténtica guardería. Y Circo. claro, en esa guardería oye. donde, claro, ¿y por qué? Pues lo dice, por cierto, Rajoy en su libro bastante recomendable, Política para adultos, porque la política es para adultos, no es para niños. Y nuestros actuales dirigentes se comportan como niños. Así que a los niños ya se sabe, de vez en cuando o se le envía al psicólogo o en mi época se le pegaba un coscorrón. Manuel Fernández, gracias por haber estado en Fuera de Plano esta noche. Gracias. Y se nos ha quedado tiempo, nos ha faltado tiempo, pero tampoco teníamos previsto que Putin bombardeara Ucrania, lamentablemente. No lo teníamos previsto y nos hemos tenido que ajustar a la actualidad, pero seguro que retomamos este tema porque no puede producirse y seguirse prolongando esa desafección a la... A mí me encantaría que nos lo tomáramos en serio los que estamos convencidos de que el mejor sistema de gobierno es la democracia. Me gustaría sentarnos a ver si buscamos soluciones o buscamos fórmulas serias para romper con este esquema de locura que está invadiendo las sociedades. Nos vamos a quedar, María Dolores Pelayo, con esa reflexión. Gracias de verdad por haber venido, por habernos acompañado esta noche a la Telecanaria. Samuel Pellegano, un placer tenerte en esta mesa. José Adrián García Rojas, lo propio. Muchísimas gracias por haber estado. A ustedes, por aguantar hasta a esta hora de la noche. El debate era interesante, nos faltaba tiempo para seguirlo comentando, pero bueno, la actualidad manda y hoy mandaba también Ucrania. Gracias por su compañía, que tengan ustedes un muy feliz descanso y volvemos a encontrarnos la semana que viene. Buenas noches.